Jesús dejó una promesa. Tras un periodo de profundo sufrimiento, Él regresaría. Pero entre quienes creen en Él, hay un gran punto de desacuerdo. ¿Cuándo ocurrirá ese regreso? Algunos aseguran que esta segunda venida tiene 2 capítulos. Primero, uno silencioso, donde arrebata a su iglesia antes del periodo más oscuro jamás vivido por la humanidad. Luego, una manifestación pública, donde vuelve como juez, para cerrar la historia de este mundo. Otros, en cambio, afirman que esa separación no existe, y que incluso los fieles tendrán que atravesar la gran tribulación. ¿Quién está en lo cierto? Antes de atreverme a decir algo que tal vez te incomode, necesito mostrarte con claridad en qué punto exacto del plan profético nos encontramos. Y te lo adelanto, no estamos lejos del día en que Jesús regrese. Para demostrarlo, sigamos los eventos clave de esta línea de tiempo. El primero, la guerra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús lo dijo claro: oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin, nación contra nación, reino contra reino. Sí, es verdad, conflictos han existido desde siempre, pero hoy el escenario es otro. Por primera vez, la humanidad tiene los medios para eliminarse a sí misma. Hace menos de 8 décadas, comenzó la era atómica. Desde entonces, vivimos bajo la sombra de un desastre global provocado por nuestras propias manos. Ya no hablamos solo de bombas que pueden arrasar ciudades completas. Hoy, se desarrollan armas inteligentes, drones letales que no necesitan a un ser humano para matar. Y como si eso no bastara, los conflictos ya no están aislados. Lo que ocurre en Medio Oriente impacta en el precio del pan en América del Sur. Una invasión en Europa puede generar escasez de energía en Asia. Todo está conectado. Todo está al límite. En enero de 2025, el Boletín de Científicos Atómicos colocó su reloj del fin del mundo a solo 90 segundos del apocalipsis. Según ellos, estamos peligrosamente cerca del final. Jesús habló de guerras, y hoy no solo las oímos, las vemos en vivo en alta definición, en tiempo real. Pero avancemos en nuestra línea profética. El siguiente signo: desastres naturales. En el mismo capítulo de Mateo, Jesús advierte que antes de su regreso habrá pestes, hambrunas y terremotos en distintos lugares. Ahora bien, puede que pienses: Alexander, eso ha pasado siempre, y tienes razón. Hubo pandemias como la peste negra, que acabó con 1/3 de Europa. Hubo catástrofes como la erupción que enterró Pompeya. Pero lo que distingue a nuestra generación es algo que Jesús mencionó: estos eventos sucederían en diferentes lugares. Piensa esto: ¿qué tan posible era para alguien del primer siglo saber lo que ocurría simultáneamente en Roma, Asia o América si vivía en Jerusalén? Era impensable. Las noticias viajaban lentamente, podían tardar semanas o meses. Hoy, si se desata un incendio en Australia, un terremoto sacude Chile, o una epidemia se propaga en África, lo sabes en segundos, al instante. Por eso esta señal es tan relevante para nosotros. No porque haya más terremotos que nunca, sino porque ahora los vemos todos a la vez. Eso nos produce una percepción global de caos, una conciencia colectiva de que algo no está bien. Y no es para menos. Incendios devastadores, pandemias que paralizaron el planeta, temperaturas récords que rompen cada año. Es como si la Tierra estuviera gimiendo. El apóstol Pablo lo expresó así: toda la creación gime al unísono, como si estuviera dando a luz, con dolores que no cesan. ¿Será acaso esta percepción global, esta sensibilidad compartida, parte de la señal que Jesús anticipó? No me atrevo a afirmarlo con certeza, pero hay algo que sí sé: nunca antes en la historia el mundo ha experimentado crisis tan universales, y nunca antes todos lo supimos al mismo tiempo. En breve voy a mostrarte cómo se ubica el regreso de Cristo en este escenario, y si la iglesia deberá o no atravesar ese tiempo de angustia llamado la Gran Tribulación, o si el arrebatamiento sucederá primero. Pero antes, debemos avanzar en nuestra línea de tiempo. El próximo evento, la gran apostasía. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 24:10. Muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros, y se odiarán mutuamente. Y añadió: muchos falsos profetas engañarán a muchos. Curiosamente crecí escuchando lo contrario. Se decía que antes del regreso de Cristo vendría un gran avivamiento, uno como nunca antes en la historia, multitudes volviendo a Dios, estadios repletos, una explosión de fe sin precedentes. Y no dudo de la sinceridad de quienes proclamaron eso, pero lo cierto es que Jesús parece haber predicho algo muy distinto.
Él advirtió que justo antes de su regreso, muchos abandonarían la fe, que habría engaño, odio, división, incluso entre los propios creyentes. Y si abrimos los ojos, cuesta no ver que eso ya está ocurriendo. La fe cristiana vive tiempos difíciles. Mientras tú y yo hablamos, hay iglesias cerrando por falta de fieles, hay líderes que han dejado de hablarse, comunidades enteras fracturadas por desacuerdos internos. Y al mismo tiempo hay templos llenos. Sí, claro que sí, pero donde a veces lo que se predica es más entretenimiento que transformación, más comodidad que convicción. No quiero profundizar demasiado en esto, pero lo siguiente que Jesús anuncia en esta línea de tiempo es tan fuerte como claro. Debido a que la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y si hay una marca que defina a nuestra época, es precisamente esa. Somos una generación emocionalmente anestesiada, donde el amor ha sido sustituido por la conveniencia, el compromiso por el placer inmediato y la empatía por la más cruel indiferencia. Y no son teorías, las cifras lo gritan. La soledad, la ansiedad y la depresión alcanzaron niveles históricos tras la pandemia. El suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte entre jóvenes. Los matrimonios han caído en picada, y la tasa de natalidad, incluso en naciones tradicionalmente conservadoras, se desploma sin freno. Nunca los seres humanos habíamos estado tan desconectados emocionalmente, a pesar de estar tan conectados tecnológicamente, y hay más. I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. El consumo de pornografía se ha disparado a niveles incontrolables, generando una adicción silenciosa que distorsiona por completo la forma en que nos relacionamos. Es como si hubiésemos perdido la capacidad de amar con autenticidad, y eso me duele profundamente, porque somos la generación con más acceso que nunca. Tenemos información, recursos, tecnología, educación, pero no sabemos qué hacer con todo eso. Somos más libres, pero también más vacíos. Más opciones, pero menos propósito. Más estímulos, pero menos esperanza. El amor se ha congelado, y junto con él, el alma de nuestra cultura también. Y si me preguntas en qué punto exacto nos encontramos dentro de este plan profético, esta señal lo grita con fuerza. Sí, aquí es donde estamos. Justo en el presente, porque lo que viene a continuación es una profecía que, aunque aún no se ha completado por completo, está a un paso de cumplirse. El Evangelio anunciado a toda la humanidad. Jesús fue claro. Este Evangelio del Reino será proclamado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, más del 97% de los habitantes del planeta tiene acceso al mensaje del Evangelio de alguna manera. Hace unos años, una organización liderada por David Platt identificó más de 7.000 grupos étnicos que jamás habían sido alcanzados. Hoy, ese número ha ido disminuyendo. Aún queda mucho por hacer, sí, pero la dirección es clara. Cada grupo, cada cultura, cada rincón debe recibir el mensaje de salvación a través de una iglesia que lleve el reino. Y muchos creen que esta gran tarea podría completarse en nuestra generación. ¿Pero por qué? Porque la tecnología ha cambiado el juego. Hoy, la Biblia ya está disponible en más de 3.600 idiomas,
Y con la ayuda de la inteligencia artificial, incluso este video que estás viendo puede ser escuchado en inglés, portugués, francés y muchos otros idiomas. La palabra está rompiendo todas las barreras, y es en este escenario, en medio de esta conexión global, donde surgirá una figura inesperada. Un líder brillante, persuasivo, magnético, un hombre que hablará de unidad, de paz, de esperanza, un pacificador que parecerá tener la respuesta para el caos del mundo, alguien que hará que las naciones se sientan seguras por fin. Pero cuidado, porque todo será una gran farsa. Detrás de su apariencia encantadora, se oculta el verdadero rostro del mal. Lo aplaudirán como si fuera un salvador, pero los que conocen las escrituras sabrán la verdad. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que intentará ocupar el lugar de Dios, sentándose en su templo, pretendiendo ser él. Su llegada marcará el inicio del periodo más oscuro que haya vivido la humanidad. Jesús lo dijo sin rodeos. Habrá entonces una gran tribulación, como nunca la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Será un tiempo de terror, donde el mundo entero caerá bajo una dictadura global. Se perseguirá sin piedad a todo aquel que se niegue a adorar a la bestia. Y los juicios de Dios comenzarán a caer, uno por uno, sobre una civilización que eligió rechazarlo. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto durará esta época de sufrimiento? ¿Hablamos de 1000 años? ¿O tal vez solo unos meses? Para encontrar la respuesta, debemos regresar al libro del profeta Daniel. Allí, en el capítulo 9, verso 27, hay una pieza clave para completar este rompecabezas. Daniel profetiza que un líder establecerá un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de esa semana, hará cesar el sacrificio. En el lenguaje profético de Daniel, esa semana representa un periodo de 7 años, y la mitad es 3 años y medio, marca el momento en que el anticristo romperá ese acuerdo de paz, se autoproclamará como Dios, y desatará una persecución brutal contra todos los que no se sometan a su dominio. Será el punto de quiebre, el umbral entre el engaño y el horror. Serán 3 años y medio, 42 meses de oscuridad, dolor y caos como nunca antes. Esta estructura de 2 mitades, una de falsa paz y otra de tribulación extrema, es la base sobre la cual se construyen muchas otras teorías. Por eso quiero recordar este periodo de 7 años, porque es la clave para entender lo que sigue en nuestra línea de tiempo. Y es que solo nos queda provocar un evento, que ese glorioso regreso de Cristo Jesús, ya no como un cordero sino como un león. Como te mencioné al principio, para muchísimos cristianos la segunda venida se divide en 2 momentos. Un secreto en el que Jesús se lleva a su iglesia antes de que inicie el periodo más oscuro de la historia humana, y otro visible, en el que vuelve como juez para acabar con toda maldad y establecer su reino para siempre. Sin embargo, hay otros que aseguran que esa separación no existe, y que todos, incluso los creyentes, pasarán por la gran tribulación habiendo una única segunda venida. La pregunta es clarísima, ¿pero quién tiene razón? Bueno, antes de responderte, quiero que exploremos cada alternativa, empezando con el rapto secreto o arrebatamiento. Esta visión enseña que antes de que comience la gran tribulación, Jesús vendrá de forma invisible a recoger a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente, los creyentes serán llevados al cielo desapareciendo de la tierra sin previo aviso, dejando nada más que sus ropas atrás. El pueblo de Dios es librado del sufrimiento que se avecina mientras el mundo cae en manos del anticristo. Los que sostienen esta idea suelen citar 1 de Tesalonicenses 4 versos 16 y 17 como uno de los fundamentos principales que dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Esta imagen es hermosa y poderosa y ha capturado la imaginación de generaciones y generaciones. De acá se han inspirado libros, películas y movimientos enteros que giran en torno a esta idea del rapto. Pero ese pasaje de Tesalonicenses no es el único al que recurren quienes creen en el arrebatamiento. También suelen citar Apocalipsis 3:10, donde Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para muchos, esta es una promesa directa. Dios protegerá a los suyos del juicio global que describe el Apocalipsis. Y lo cierto es que esta interpretación tiene su lógica. Jesús ya sufrió la ira de Dios en la cruz. Sí, Él cargó con el castigo.
¿Por qué sus seguidores deberían pasar por esa tribulación final? Esa hora de juicio, dicen, está reservada para un mundo que rechazó la salvación, no para su iglesia fiel. Pero aunque esta visión tiene argumentos sólidos, también levanta críticas. Algunos la consideran peligrosa, incluso escapista, una especie de esperanza cómoda para evitar enfrentar el sufrimiento del tiempo final. En muchas iglesias donde se predica esta doctrina, se ha escuchado el mensaje de no estudies, no hagas planes, no vayas a la universidad, Cristo viene pronto y nos vamos con Él, no pierdas el tiempo. Un enfoque que sin quererlo, puede desconectar a las personas de su propósito presente. Además, hay un detalle histórico muy revelador. La enseñanza del rapto secreto tal como se conoce hoy, no siempre fue parte de la doctrina cristiana. Aunque algunos aseguran que existen rastros en los primeros siglos, lo cierto es que su formulación sistemática no apareció sino hasta el siglo XIX. Fue en esa época cuando un hombre llamado John Nelson Darby y el movimiento dispensacionalista comenzaron a difundir esta idea con fuerza. Muchos estudiosos afirman que durante los primeros 1800 años del cristianismo, nadie enseñó la doctrina del rapto secreto. Y no solo eso, quienes oponen a esta interpretación, aseguran que los textos que se citan en su defensa están sacados de contexto, que en realidad esos versículos hablan del regreso visible de Cristo, no de una venida secreta y silenciosa. Y hay un argumento más que suele citarse. En el mismo libro de Apocalipsis vemos claramente que hay creyentes, hombres y mujeres de fe, que sufren durante la tribulación. Son mártires que no negaron a Cristo, aunque eso les costó la vida. Así que sí, el rapto secreto tiene puntos a favor, pero también objeciones de peso. Es una visión con esperanza, pero no exenta de debate. Ahora bien, ¿qué ocurre con la otra postura? La que dice que no habrá dos venidas, sino una sola, una en la que tanto creyentes como no creyentes atravesarán la gran tribulación. En un momento vamos a llegar a eso, pero antes hay algo más que debes ver. Porque no todo es blanco o negro. Existe una tercera posibilidad. Muchos creyentes sostienen que el arrebatamiento se ocurrirá, pero no al inicio. Según esta visión, ocurrirá en un momento muy específico, justo a la mitad de la gran tribulación. Esta postura, conocida como mid-trib, o arrebatamiento a mitad del periodo, enseña que la iglesia atravesará los primeros 3 años y medio del tiempo de angustia, pero será llevada antes de que comience la parte más oscura de toda la historia humana. Ese instante se daría justo cuando el anticristo rompa el pacto de paz, se declare Dios en el templo de Jerusalén, implante la temida marca de la bestia y desate la persecución más brutal que jamás haya ocurrido. Por eso te pedí que prestaras atención cuando hablamos de la semana de Daniel 9:27. Ese pasaje es clave. Es el eje que conecta muchas de estas interpretaciones. Quienes defienden el rapto intermedio, argumentan que la iglesia no será arrebatada antes del periodo completo, porque Jesús mismo advirtió sobre señales, guerras y persecuciones que deben cumplirse primero, es decir, habrá sufrimiento, sí, pero no total destrucción para los fieles. Según esta línea, el arrebatamiento ocurriría en la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11, cuando se proclama que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. También se apoyan en Apocalipsis 12, donde aparece una mujer, para muchos símbolo del pueblo de Dios, protegida en el desierto durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que en lenguaje profético representa 3 años y medio. Incluso citan a los 2 testigos que son llevados al cielo después de cumplir su misión profética, justo a la mitad del periodo. Y esta idea, como las demás, también tiene sentido. Si miramos el carácter de Dios a lo largo de las Escrituras, vemos un patrón. No siempre evita el sufrimiento de su pueblo, pero sí lo protege en medio de él. A Noé lo preservó en el diluvio, a José durante la hambruna, a los hebreos durante las plagas de Egipto y a Daniel en el foso de los leones. Dios no abandona a los suyos, los guarda en medio del fuego. Ahora bien, esta postura también tiene detractores. Uno de los argumentos en contra es que si la iglesia está presente durante los primeros 3 años y medio, entonces debería ser capaz de identificar al anticristo desde el principio. Y eso contradeciría la idea bíblica de que el arrebatamiento será como un ladrón en la noche, sorpresivo, inesperado. ¿Cómo puede ser inesperado si sabemos exactamente cuándo ocurrirá? Además, esta interpretación no es tan ampliamente aceptada como las otras 2, aunque eso no significa necesariamente que esté equivocada. La verdad no siempre se encuentra en la mayoría, pero sí es un punto más a considerar. Tanto la visión del arrebatamiento antes de la tribulación,
como la del rapto en la mitad, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Hay cristianos sinceros, fieles y estudiosos en ambos bandos. Y yo, ¿qué es lo que realmente creo? Ya casi estoy por revelártelo, pero antes debemos dar el último paso en nuestra línea de tiempo, el evento final, la segunda venida. Esta es la postura conocida como post-tribulación, porque ubica el regreso de Cristo al final de este tiempo de angustia. A diferencia de las otras visiones, esta no hace distinción entre arrebatamiento y segunda venida. Para ellos, es un solo evento, una manifestación única y majestuosa, sin etapas secretas, sin divisiones. Según esta perspectiva, la Iglesia permanecerá en la tierra durante toda la gran tribulación, resistirá al anticristo, enfrentará la oscuridad con fe, y será transformada progresivamente hasta que Jesús vuelva, no en secreto, sino montado en su caballo blanco, con gloria y poder para establecer su reino. Los que defienden esta visión, se apoyan en textos que vinculan la resurrección de los creyentes con la manifestación visible de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Evangelio, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. También se apoyan en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. En ese mismo capítulo, Pablo escribe algo revelador. El regreso de Cristo y nuestra reunión con Él no ocurrirán hasta que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Este detalle refuerza la idea de que la Iglesia estará presente durante su gobierno. Para quienes sostienen esta visión, esa presencia no es un abandono, sino una honra al legado bíblico del sufrimiento de los santos. Así como los primeros cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, así como miles de mártires a lo largo de los siglos ofrecieron su vida por el Evangelio, así también la Iglesia del tiempo final será llamada a dar testimonio en medio de la oscuridad. Será un tiempo de aflicción, sí, pero también será un escenario donde la luz del testimonio brillará con fuerza, donde el poder de Dios se manifestará como nunca antes. Pero como era de esperarse, esta posición también tiene críticas. Una de las más frecuentes es que el enfoque post-tribulacional parece ignorar el lenguaje de sorpresa que rodea el regreso de Jesús. ¿Recuerdas? El ladrón en la noche, el momento inesperado, el día que llegará cuando menos lo pienses. Si la segunda venida está precedida por 7 años de señales claras y por una ruptura evidente del pacto a mitad del camino, entonces, ¿realmente sería una sorpresa? Y hay otro punto importante. Esta postura no termina de aclarar un asunto profético delicado. Si la Iglesia es arrebatada al final de la tribulación, ¿cómo es que habrá creyentes vivos que entren al milenio en cuerpos naturales? Porque según Apocalipsis capítulo 20, después de la batalla de Armagedón, habrá naciones, pueblos enteros, que sobrevivirán y serán gobernados por Cristo durante 1000 años. Eso implica que no todos serán transformados aún. ¿Cómo se explica entonces la coexistencia de creyentes glorificados con otros aún en carne? Es una tensión difícil de resolver en esta interpretación. Como has visto, cada postura tiene sus puntos fuertes, y también sus debilidades. Cada una responde a ciertas preguntas, y deja otras abiertas. Pero bueno, basta de rodeos. Te prometí que compartiría mi visión y ha llegado el momento de hacerlo. Ahora, antes de revelártela, quiero dejar algo bien claro. Yo no tengo la verdad absoluta sobre este tema. Soy un aprendiz más en este gran misterio. Hay millones de cristianos hombres y mujeres sinceros, que aman a Jesús con todo su corazón, y que creen cosas distintas sobre cómo y cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo. Lo que acabo de contarte es una versión muy simplificada de un tema profundo y lleno de matices. Este tema ha sido profundamente estudiado por teólogos estudiosos, y hombres y mujeres mucho más sabios que yo. Personas que realmente aman a Dios, que buscan honrarlo con cada fibra de su ser. Y por eso, quiero dejar algo muy claro. Aquí no hay buenos y malos, no hay bandos enfrentados, solo hay interpretaciones distintas y nada más. Y eso significa que puedes creer diferente a mí, porque al final yo solo soy un creador de videos de YouTube, que no tiene todas las respuestas. Y está bien si tienes otra visión. De hecho, me encantaría que comentes aquí abajo qué es lo que tú crees. ¿Piensas que Jesús vendrá a través de un rapto secreto antes de la tribulación? ¿Crees que será a la mitad del periodo? ¿O que vendrá al final, en una única manifestación gloriosa? Tu opinión es tan valiosa como la mía. Ahora bien, llegó el momento de contarte qué es lo que yo creo. Durante muchos años viví con una idea profundamente arraigada en mi corazón. No era una teoría, ni una especulación,
era una convicción. Estaba seguro de que Jesús vendría a buscar a su iglesia antes de que el caos se desatara en la tierra. Creía que el rapto sucedería antes de la aparición del anticristo, antes de cualquier tribulación. Para mí, no era un quizás, era una certeza. Recuerdo cómo hablaba de esto con naturalidad, era parte de mi día a día. Le decía a la gente: si un día no me ven más y las noticias dicen que fueron los extraterrestres, no se lo crean. Fue Jesús. También advertía con seriedad: no acepten la marca, no importa cómo se la disfracen. Algunos se reían, otros pensaban que exageraba, pero yo lo decía convencido, porque en el fondo, lo que quería era que todos estuvieran listos. Y si te soy sincero, esa visión aún me conmueve. Es hermosa. ¿A quién no le gustaría ser rescatado antes de la tormenta? ¿Quién desearía voluntariamente atravesar persecución, hambre, sufrimiento? Yo sinceramente no, y por mucho tiempo esa fue mi esperanza. Pero con el paso del tiempo, algo en mí comenzó a cambiar. A medida que me fui sumergiendo más en las Escrituras, me encontré con un patrón distinto. Empecé a notar que en lugar de dos momentos separados, uno secreto y otro público, la mayoría de los pasajes describen una única venida gloriosa, un retorno visible, acompañado de la resurrección, del juicio y del triunfo definitivo del reino de Dios. Y me surgió una pregunta incómoda: ¿por qué Jesús advertiría tantas veces a sus seguidores sobre estar preparados para resistir si en realidad no estaríamos? Sé que no es la postura más popular, sé que es difícil imaginarse soportando tanta oscuridad, pero también creo que en medio de esa dificultad hay un mensaje profundo. No importa que tan fuerte ruja la tormenta, ni que tan sombría se vuelva la noche, Jesús regresará por una iglesia firme. No una iglesia perfecta, sino una iglesia que no se rinde, que ama, que espera, que resiste, que vence por medio de la sangre del Cordero, y cuando ese momento llegue, todo sufrimiento será cambiado por gozo eterno. Todo lo que ahora nos cuesta entender será luz, porque cuando el Rey regrese, nada volverá a ser como antes. Out having fun, but the background noise makes hearing impossible? Your friend just cracked a joke, but you completely missed it. And then, immediately ordered tacos. Discover Nuance Audio, the new invisible hearing solution that's built into your glasses. Discreet, comfortable, and easy to use. Nuance Audio glasses help you hear better and reduce annoying background noise so you can focus on the conversations that matter. Find a store near you at nuanceaudio.com. Además, hay algo más que me hizo repensar todo esto. ¿Qué pasa si estoy equivocado? Imagínate que sí, que el rapto secreto ocurre, que Jesús viene después de todo. ¿Qué pierdo si me equivoqué? Nada, ¿no? Me voy con el de todos modos. Pero, ¿y si no ocurre? ¿Y si lo que viene es más largo, más duro, y yo jamás me preparé para ello? ¿Qué pasará si nunca entrené mi fe para resistir? Si esperaba ser arrebatado antes de ver la batalla, pero me toca pelear. Por eso, más allá de fechas, más allá de posturas, mi llamado es a prepararnos, a vivir con la mirada en el cielo, pero con los pies firmes en la tierra, a no solo creer, sino a estar listos. Porque lo más importante no es cuando viene, sino cómo nos encuentra cuando venga. Y si quieres seguir profundizando, hay mucho más que explorar: la marca de la bestia, la batalla final, los testigos, el trono blanco. Todo eso y más lo desarrollamos en la versión extendida de esta línea de tiempo profética, en la serie o la película, que publicamos en el canal sobre el libro del Apocalipsis. Te dejaré el link en la descripción de este video. En este tocamos todos esos eventos con más detalles. Te invito a descubrirlo.